Nos encontramos con el historiador Rafael María Molina, perfecto conocedor de la historia de España, de toda la historia de España, desde que vino la Virgen al Pilar en Zaragoza, desde la conversión de Recaredo, los Reyes Católicos, hasta nuestros días. Y también le interesa mucho la historia de España más contemporánea, especialmente en el siglo XX, un siglo que hemos vivido. Y vamos a hablar de un tema que en España se conoce mucho, a lo mejor en Hispanoamérica y en otras partes no tanto, que se trata de la movida madrileña, que supuso una gran revolución cultural en España. Hizo mucho daño a la juventud, ¿no? Esa juventud católica de España poco a poco fue perdiendo la fe, antes de la movida, pero la movida fue como un punto de inflexión muy fuerte, ¿no? Una revolución cultural muy potente. Incluso el alcalde de Madrid, Tierno Galván, en esa movida animaba públicamente a los jóvenes a drogarse. Ese espíritu como de rebeldía contra la época anterior del general Franco, ¿no? Parecía que en la democracia venían las libertades, que en realidad fue el libertinaje, y España fue perdiendo su esencia, fue degenerando las costumbres y a través del rock empezó por ahí, ¿no? Bueno, don Rafael, ¿está de acuerdo en lo que estoy diciendo, no? Sí. La movida madrileña supuso una gran ruptura. La movida madrileña es llamada así, movida madrileña, un movimiento contracultural que tuvo una gran importancia en la España de principios y mediados de los años 80 sobre todo, y que se tradujo sobre todo, especialmente en una auténtica explosión de grupos musicales de rock y pop, también en determinados ámbitos relacionados con el cine y con la televisión, el cine y luego programas de televisión muy específicos orientados al mundo juvenil, incluso infantil, ¿no? Y todo eso un poco engloba. En aquel momento se entendió que la movida madrileña era unos grupos musicales determinados sobre todo, pero hoy se tiende a englobar todo lo que fue la gran explosión del rock y pop en España en los años 80 como movida madrileña. Lo que se conoce como un proceso de ingeniería social anticristiana, marxismo cultural, ¿no? Porque están las letras de esas canciones que son muy perniciosas, ¿no? El rock en sí ya es un grito de rebeldía, y toda rebeldía contra todo orden, contra toda autoridad, en definitiva, a la postre es una rebeldía contra Dios, ¿no? Que es el creador. Sí, al final no olvidemos que la movida madrileña coincide en el tiempo con la transición, la llamada transición democrática en España. Se muere el general Franco en noviembre del 75 y a finales de los 70 se instala la democracia y con la Constitución del año 78 y todo coincide con la despenalización de la homosexualidad, la despenalización de los anticonceptivos, la aprobación del divorcio, todo viene en esa misma época. Se empieza a plantear ya el aborto, que se aprueba un poquito después, bueno, casi en la misma época del año 85 en España. Lo que hay que decir que fue eficaz, ¿no? Los hijos de las tinieblas siempre suelen ser más astutos que los hijos de la luz, y fue eficaz porque la revolución cultural y el cambio se produjo, ¿no? Como dijo Alfonso Guerra, que España ya no le iba a reconocer nadie. Entonces Sí. también la revolución socialista fue, si levantasen la cabeza, ¿no? Aquellos hombres recios de la España de Franco, que iban a misa, que tenían buenas costumbres, lo que vendría después, ¿no? Y fue un cambio radical, ¿no? Se fue dando la vuelta poco a poco, ¿no? Por la Sí. televisión, por el rock, también los periódicos, los medios de comunicación, las malas lecturas, todo eso es un proceso de ingeniería social muy compacto que todo converge en una dirección, ¿no? Acabar con la España católica. Efectivamente, es un proceso que empieza a finales de los 70, cuando se va instalando la democracia, lo que se llama la transición. Los primeros años gobierna un partido de centro, Unión de Centro Democrático, con el presidente del gobierno Adolfo Suárez, luego vendrá Leopoldo Calvo Sotelo, pero ya a finales de 1982 llegan al poder el Partido Socialista, que tenía como su gran ambición, su gran meta en aquellos años, siempre lo repetían, lo que llamaban la modernización de España. Y la modernización de España en la práctica significaba la descristianización de España, ¿no? La modernización cultural de España que ellos hablaban era introducir todo lo que hemos Lo que hablado. hablan de modernización y en el fondo es volver a los viejos vicios de siempre, ¿no? Viejas pasiones humanas que han estado presentes desde tiempos veterotestamentarios, que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Dicen, vamos a modernizar. Sí, en el fondo es volver al paganismo con otras formas, con otros disfraces, pero es volver al paganismo y al hedonismo total. Y eso lo transmitía muy bien esos grupos musicales. El Partido Socialista, por ejemplo, estaba muy vinculado, siempre se decía, ¿no? En los ayuntamientos, ciudades, en Madrid muy especialmente, fomentó con toda serie de subvenciones a todo lo que significó pues la explosión del rock y pop nacional. Y me ha impresionado lo que usted ha dicho también fuera de micrófono antes, ¿no? Cuando estábamos preparando el programa, que el alcalde de Madrid en aquella época, Tierno Galván, que animaba a los jóvenes a drogarse con esa frase de cómo era el loro y cómo era A colocarse ya al loro, a ¿no? Con una forma colocarse al como decir, loro venga, a drogarse, ¿no? directamente, ¿no? Que
tuvo un mal final porque quiso confesar a última hora y no le dieron un sacerdote porque siempre había vivido impíamente y luego ya cuando vio las orejas al lobo pues no pudo confesarse. Dios quiera que también Dios haya encontrado un camino, ¿no? Para que se arrepintiese, ¿no? Pero es muy delicado porque como se vive se muere, ¿no? Cuando has estado difundiendo el mal, siendo anticlerical durante toda tu vida, porque esto pensemos si alguien ve este programa y dice, esto es muy difícil que luego en el último momento tengas la ocasión, ¿no? Porque a lo mejor luego quieres, pero no puedes, porque con Dios no se juega. Se dice de Enrique Tierno Galván, fue uno de los políticos españoles más famosos de aquella época, era un dirigente del Partido Socialista, le llamaban el viejo profesor porque había sido catedrático. Era un hombre que había escrito incluso libros defendiendo el agnosticismo y defendiendo una visión muy laicista de la vida, ¿no? Llegó a ser alcalde de Madrid entre 1979 hasta su muerte en 1986, y es un hombre muy vinculado también al apoyo a la movida madrileña, ¿no? Y se dice de él eso, ¿no? Que cuando murió, en enero del 86, era un hombre que había dicho a sus allegados, a su familia, que si él pedía un sacerdote no se lo dieran, lo pidió y no se lo dieron. Bueno, no sabemos evidentemente si no, pues lógicamente nadie puede saber las luces que da a una persona que está a punto de morir, pero es muy sintomático. También hay una frase muy famosa, creo que es del Barón de Mestre, o que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Realmente quién ha votado a ese señor, ¿no? O como también en la transición, ¿no? Ese engaño, ¿no? Decir, vamos a promover el progreso. Decía que el famoso pensador contrarrevolucionario francés, Joseph de Maistre, ¿no? Que decía, la contrarrevolución, pero, o sea, en este caso la contrarrevolución buena, ¿no? No es lo contrario de la revolución, sino una revolución contrapuesta, ¿no? Es decir, que un poco que lo que tenemos que hacer nosotros pues es volver a luchar y trabajar por implantar, por difícil que sea, aunque sea a años vista, los tiempos de Dios no son los nuestros, el reinado social de Cristo, ¿no? Una contrarrevolución contrapuesta, en este caso la contrarrevolución buena. Y esto no hemos mejorado, ¿no? Porque había mucha hipocresía cuando esto decían del virus, de los jóvenes que hacían botellón, se escandalizaban cuando realmente se promueve la promiscuidad en los jóvenes, se promueve una educación perversa. Lo que decíamos, y el origen de todo esto es la movida madrileña en España, porque fueron el mascarón de proa de la revolución cultural que venía en España para acabar con la cultura tradicional. Hoy, por desgracia, en España, y yo creo que en todo el mundo occidental y en Hispanoamérica, pues está muy debilitada, ¿no?, la visión tradicional, pero en aquella época, a principios de los años 80, todavía estaba fuerte. Había en la sociedad un alto componente de práctica de sacramentos, de la gente iba a misa, muchas familias educaban en la religión católica a sus hijos, y todo eso se ha ido perdiendo, ¿no? Y hay una serie, como decíamos, de medidas políticas, en la época que se aprueba pues todas esas leyes aberrantes realmente contra la visión cristiana de la vida, y bueno, paralelamente a ello pues se iba difundiendo una visión de la juventud y una visión absolutamente hedonista de lo que tenía que ser la vida, y sobre todo de la gente, lo que se sentía por disfrutar en los jóvenes, que acabó siendo muy nefasta. No hay que olvidar, por ejemplo, también la gran influencia que tuvo, lo hemos citado brevemente, esta visión hedonista impulsada por la movida madrileña en la explosión de la droga en España. En España en los años 80 la heroína hizo auténticos estragos, sobre también la cocaína, ¿no? Pero eso influyó todo mucho. Muchos en determinados barrios o épocas cayeron como moscas, ¿no? Cuántos jóvenes acabaron sus vidas en un callejón, ¿no? La droga hizo mucho daño en España. Estuvo un tiempo que se erradicó porque muchos de ellos murieron, pero ahora parece que está volviendo, ¿no? Con la crisis, con el sinsentido actual, está volviendo la droga. Esto no se dice. También hay que tener en cuenta que en el fondo es el carpe diem latino, ¿no? Aprovecha el momento, Dios no existe, como dice el libro de la sabiduría, disfruta de los placeres que mañana moriremos, ¿no? Comamos, bebamos, y es esto en el fondo, ¿no? Y también es verdad que, como han dicho algunos, totalmente de acuerdo, ¿no? Es así, en el fondo es una visión de la vida dedicada a, bueno, lo que siempre se ha dicho que es el gran lema de Satanás, ¿no? Haz lo que quieras, vive como quieras, vive a tu manera, no tienes que dar cuenta a nadie, ¿no? Cuando no tiene una conversión potente sí que tira a lo mejor los discos de rock y ya deja de ver televisión. Bueno, que hoy en día decimos televisión, pero ya está obsoleto, eso es la televisión, los jóvenes ya no ven televisión porque ven estas plataformas de Netflix que todavía son más perversas, porque ahí realmente las series son que a lo mejor ni en televisión las pondrían siquiera, ¿no? Sí, entonces, cada generación vamos a peor. Sí, luego está el tema también del móvil, ¿no? Que todo también es una gran adicción, que eso es todavía no somos, muchos somos conscientes del peligro que supone, ¿no? También el móvil, ¿no? Y sobre todo los que trabajan en esas empresas tecnológicas del móvil y todo son los que tienen prohibido dar el móvil porque saben lo que es realmente, ¿no? Es un cinismo tremendo, ¿no? Sí. No es lo que Dios quiere, ya una vez te conviertes sabes que eso está mal.
y si no estás con Dios, estás con Satanás, ¿no? Además, hay que tener en cuenta estas letras de las canciones que promueven las relaciones sexuales fuera del matrimonio, o sea, son contrarias a la pureza cristiana, el adulterio, el aborto. En el fondo es una rebeldía contra el orden cristiano, ¿no? Y pueden ser canciones muy bonitas, pero el veneno está ahí, ¿no? Y mucha gente pues ha estado con esas canciones y eso va quedando, ¿no? Que digan, no, no, yo escucho porque me gusta la letra, pero luego va quedando, ¿no? Esas ideas, esa laxitud moral, ¿no? Poco a poco se extiende. Por lo tanto, un católico debe estar en contra de este museo que quieren hacer de la movida, ¿no? Ensalzando en definitiva es ensalzar la perversión de costumbres, ¿no? Entonces, no sé si quiere decir algo para recapitular un poco sobre el tema de la movida, para que nadie tenga una imagen distorsionada de pensar, bueno, fue un movimiento alegre, juvenil, no pasa nada. También se ha dicho, y es verdad, ¿no?, que la movida madrileña sirvió para enmascarar graves problemas también que había o sea, determinados poderes estaban muy interesados en enmascarar, en narcotizar a la juventud para que no hubiera la situación muy dramática que vivía España en esa misma época. Hablamos de que la España de finales de los 70 y principios de los 80, por ejemplo, vivía una auténtica crisis económica, una explosión del paro, la droga fue una auténtica plaga, vivíamos un gravísimo problema de terrorismo, focalizado sobre todo en las provincias vascongadas, con la organización terrorista ETA, que mataba muchísima gente en esa época. Había el terrorismo y la lucha contra el terrorismo era muy intenso, y de alguna forma todo eso servía, realmente sirvió pues toda la cultura popular de la época para que la gente un poco no fuera tan consciente, porque quiero decir que corremos el riesgo de tener una visión muy rosa de la España de la época, muy, muy amable, muy dulce, cuando era una situación muy difícil en muchos momentos. No, pero precisamente los pueblos se han caracterizado cuando la situación es difícil volver el rostro a Dios, ¿no? Claro, precisamente claro. Si está difícil y me vado en las drogas, en las canciones anticatólicas, pues ahí no se soluciona, se agrava el problema. Claro, porque en el fondo de eso se trata de... es como el avestruz, ¿no?, para no hacerle frente, pero claro, realmente lo que tenemos que hacer es, cuando hay graves problemas, pues reaccionar pues como con esa gallardía que siempre han defendido, han protagonizado las generaciones cristianas siempre, ¿no? Y que de todas maneras, ya para ir finalizando y para que quede clara la idea, pensemos en la buena radicalidad de los santos, en el santo cura de Ars, que estaba contrario al baile, y eran bailes, supongo que en esa época serían más inocentes mucho más que los de ahora, ¿no? Y él era contrario y se oponía firmemente, ¿no? ¿Qué diría un santo pues ante estos grupos que muchas veces son satánicos también, ¿no? Promueven todo aquello que es contrario a Dios, el odio a Dios, y es una sociedad sin valores, sin principios, pisoteando los 10 mandamientos. Sí, realmente pues los santos abominarían realmente de todo ello, y con razón, ¿no? Y como digo, pues en esta época que estamos hablando, pues se introduce en España, se empiezan a introducir cosas que no eran normales, hoy nos lo parecen, ¿no? Como la blasfemia continuada, ¿no?, como decíamos antes, ¿no? Bueno, por eso tenemos que estar los católicos para no verlo normal y denunciar todas aquellas aberraciones y todas las cosas que desdicen, ¿no? Por eso hoy hay esperanza, ¿no? Hay gente que hemos estado en la peregrinación en Covadonga hace poco, y hay juventud que quiere luchar por el reinado social de Cristo, ¿no? Lucha por tener una vida de oración, una vida coherente, contraria al espíritu del rock de la movida madrileña, ¿no es así? Sí, contraria a todo el espíritu de la movida madrileña, que era absoluto hedonismo en el fondo, diversión y hedonismo, pero es verdad que al final todo eso destruye los cimientos de la sociedad, y es la verdad. Bueno, espero que este modesto programa haya servido para también pensar a aquellas personas que piensan que el rock pues no es incompatible con la vida cristiana, ¿no? Y sobre todo que no fue tampoco un movimiento cultural espontáneo, que surgió de repente, sino que había intereses políticos, mediáticos, muy intensos, interesados en que todo esto tuviera una gran difusión como tuvo. ¿Y qué nos quería decir también con relación a la masonería? No, que al final pues es evidente que a través de sus esferas de influencia políticas, sociales, mediáticas, sus correas de transmisión, la masonería, por ejemplo, es público, que estaba y está muy vinculada a la cúpula del Partido Socialista y otros partidos también, ¿no? Y el Partido Popular en España, ¿no? Realmente todos los grandes partidos en Occidente están muy influenciados por la masonería, pues difunde todo lo que puede, es la verdad, ha difundido y difunde todo lo que puede, siempre lo que sea una visión disolvente de la sociedad y de destrucción de los cimientos. Es una visión, como dice el gran historiador Stanley Payne, absolutamente deconstructiva de la sociedad actual. O sea, no se propone nada realmente, sino destruir lo tradicional. No se propone realmente construir nada, sino destruir lo tradicional, ¿no? Y eso pues es también una evidencia, ¿no? Por ejemplo, y luego la destrucción de los cimientos morales de la sociedad ya de hace mucho tiempo que está catalogada como algo muy vinculado a la revolución, ¿no? El famoso tirano comunista chino, Mao Zedong, ¿no? Se le atribuye una famosa frase que él dijo y dice:
Para destruir una nación hay un procedimiento seguro. En primer lugar, inundarla de pornografía. Y él algo sabía de la revolución, ¿no? Y eso lo hemos vivido en todo Occidente y en España. Y en eso, en su momento, tuvo una gran influencia los cambios culturales o contraculturales vinculados a la movida madrileña. Hay que decir que cuando vivía el general Franco, él fue un muro de contención contra la masonería. Pero una vez muerto Franco, con la transición y a través del PSOE y demás partidos, empezó la masonería a obrar con mayor libertad. ¿Tiene influencia esta masonería en la movida? Hombre, es evidente, eso siempre se ha dicho, porque es una evidencia, que lo que se intentaba transmitir, sobre todo de cara también al extranjero y al resto de Europa, en un momento en que España estaba negociando para entrar en la Unión Europea, era que se había producido una revolución cultural en España y ahora España era ya muy diferente a la España oscurantista, supuestamente, a la España atrasada culturalmente del general Franco, ¿no? Ahora éramos un país moderno, era un país avanzado, donde los jóvenes vivían con total libertad y todo era muy diferente. Se pretendía escenificar una ruptura con la España tradicional secular, pero concretamente con la última expresión de la España tradicional en lo político que había sido el régimen de Franco. También quería comentar que a no todo el mundo afectó la movida, ¿no? También había gente bien formada que esto no le afectó y en tiempos de la movida pues hubo gente, ¿no?, que perseveró sin ir a estos sitios. Sí, hombre, siempre hay gente más heroica, siempre hay jóvenes más heroicos pues que han perseverado, o que son hijos de esta época, digamos, pero que tienen una gran vida de devoción, ¿no? Y que siempre las ha habido, gracias a Dios, como personas que son capaces, las personas más resistentes y las más fuertes, que son capaces de aislarse de un entorno culturalmente muy hostil y vivir la fe. También quería comentarle el mal que hizo la movida en las familias, ¿no? Teniendo el loro, el radiocassette en casa, ya cambió la vida de la familia, esos bares cloacas, ¿no?, a los que iban los chicos, esos bares donde se fumaba, que olía fatal. Sí, esos bares, todo era oscuro, esos bares llenos de humo. Pero sobre todo en la familia es donde hizo daño, ¿no? Sí, es que todo es un continuo, ¿no? El primero fue la televisión. La televisión destruye la vida familiar. La televisión hace que la gente deje de rezar el rosario en familia, muchas familias, y deje de tener conversaciones constructivas, o sea, enriquecedoras, y el centro de la vida de la familia pasa a ser ver la televisión. Y luego ya, pues a partir de los 70 y 80, ya pues fue muy habitual los jóvenes pues encerrados, aislados de sus padres durante horas en su habitación oyendo música y luego y rápidamente irse con sus amigos a los bares y prácticamente ya no ver a su familia. Y luego hay que tener en cuenta también que la movida no ha acabado, que sigue en formas peores como el reggaetón, que son letras ya abiertamente que invitan al pecado. Sí, porque eso es un fenómeno connatural de la revolución, con mayúsculas, ¿no? Cada generación es peor, o sea, cada década que viene culturalmente estamos peor. Por eso hoy vemos la movida madrileña y nos parece como casi algo moderado, pero porque estamos todavía peor, ¿no? Hemos pasado al reggaetón, que ya es la pornografía abierta en las letras total. Pero confiemos y vamos a poner este programa en manos de la Virgen para que cuando una sociedad toca fondo, cuando ya no se pueda llegar a más degeneración, empieza a haber una vuelta a los valores, a las virtudes, ¿no? Y está viendo gente, ¿no?, que desprecia el reggaetón, que no quiere saber nada de esas letras, porque siempre tenemos impreso en el alma ese sentido de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Entonces, cuando el mal es tan descarado, tiene que haber una reacción que la juventud también anhela otra cosa, es decir... Poco a poco hay señales, hay síntomas de que hay una nueva generación de jóvenes, y no tan jóvenes, pero también muchos jóvenes, que están poniendo las semillas para un cambio en el futuro, que todavía está lejos. Pensemos en España el Rosario de Hombres, iniciativas que están empezando poco a poco, Rosario de Hombres... La peregrinación a Covadonga... Sí, por supuesto. Hay unos jóvenes que también están levantando cruces en diferentes puntos de España y es una manera de... El Rosario, el Santo Rosario, la devoción a la Santísima Virgen María, a San José, se están potenciando entre determinados ámbitos de jóvenes que cada vez van a más. Hoy en día no se puede ir a una cafetería tranquila, quedan muy pocas que no te pongan esa música perniciosa. Además está eso, no sé quién manda eso, quién lo ordena, que bueno, supongo que serán intereses comerciales. Decir. Sí, porque fíjese además la hipocresía que hay, ¿no? Y que nos dicen que hay tanto feminismo, que no sé qué, que las agresiones a las mujeres, y luego escuchas porque no tienes más remedio, porque en muchos ámbitos llegas a una tienda y te está puesto, y las letras son absolutamente, vamos, la mujer está tratada como un perro, o peor que un perro, ¿no?, en las letras, ¿no? Y contra eso no dicen nada los políticos. Nos podría hablar de esa permisión, ¿no?, de los padres también que no han sabido formar bien a los hijos, también las deficientes educaciones en los colegios. Sí, claro, todo viene ya de muy lejos, ¿no?, de hace muchas décadas. Ya enlazamos con el famoso 68, vinculado, que hunde sus raíces también. Es que todo está interrelacionado. Se ha perdido, por ejemplo, pues lo que decíamos,
el principio de autoridad, una de las consecuencias, y eso implica que ya han pasado nuestra generación. Los padres son muy permisivos con los hijos, ya no se atreven a corregirlos y cada vez pasa más, ¿no? Con las generaciones ya que son padres ya, las generaciones que eran niños y jóvenes en los 80 son padres ya y hoy en día cada vez son más permisivos, absolutamente permisivos. Está totalmente desprestigiado. Claro, porque no solo se destruyeron ellos, de sino que destruyeron también a las generaciones después, porque esos jóvenes de la movida luego no pueden dar lo que no tienen, ¿no? Claro, la gran mayoría pues somos producto de la sociedad, de la mentalidad en que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces hoy en día en este mundo tan hostil pues hay que tener realmente una vocación heroica para vivir los valores y saber transmitirlos, ¿no? Por ejemplo, pues es hoy estos padres que tienen niños pequeños y los inculcan la fe tienen muchísimo valor a los ojos de Dios. Pues seguimos ahondando en esa idea, ¿no? De cómo los colegios y las universidades han abandonado su papel de formar cristianamente a los jóvenes y esto repercute en toda la sociedad. Sí, así es, ¿no? Uno se asombra, ¿no? A mí me causa auténtico melancolía, ¿no? Que decían los clásicos, ¿no? Ver, por ejemplo, cuando ves, pues no sé, los libros que tenían nuestros padres y abuelos de urbanidad, a los niños en los colegios, cómo se les enseñaba oraciones, se les enseñaba la devoción de la Santísima Virgen María, a San José, y dice, ¿cómo hemos caído tan bajo? Hoy estamos en todo lo contrario, hoy en día las escuelas se están convirtiendo en auténticos academias de prostitución. O sea, hoy en día realmente, lo que usted decía, ya no es que no tenga una visión cristiana, católica ni cristiana, es que su visión es totalmente opuesta, es de combate absoluto y hoy pues se está metiendo la ideología de género y la difusión a mí me consta por personas muy cercanas que las charlas de sexólogas en los colegios para los niños, para enseñarles aberraciones, eso es algo habitual. Hemos pasado de una situación en las que las escuelas eran, pues hace décadas y en otras épocas se intentaba que los niños fueran pues buenos ciudadanos, buenas personas y buenos cristianos. Y hemos pasado que se están convirtiendo en centros de enseñanza de prostitución. Esa es la verdad. Pues le agradecemos, don Rafael María Molina, historiador, por estas pinceladas históricas de lo que fue la movida madrileña. Y a ustedes, queridos televidentes, por estar ahí. Espero que este programa les haya hecho meditar.